Los ostracodermos representan uno de los capítulos más fascinantes y fundamentales en la historia de la vida, siendo los primeros vertebrados con un registro fósil extenso que poblaron los mares del Paleozoico inferior. Estos enigmáticos organismos, cuyo nombre significa literalmente piel con concha, dominaron los ecosistemas acuáticos durante más de 150 millones de años, desde el Ordovícico hasta el Devónico, sentando las bases anatómicas y fisiológicas que posteriormente permitirían la radiación adaptativa de todos los vertebrados posteriores. Su estudio no solo ilumina los orígenes de nuestro propio linaje evolutivo, sino que también proporciona claves esenciales para comprender cómo las innovaciones biológicas surgidas en estos seres primitivos moldearon para siempre la trayectoria de la vida en la Tierra. El surgimiento de los ostracodermos durante el Ordovícico, hace aproximadamente 480 millones de años, marca un punto de inflexión crítico en la historia evolutiva, representando la primera experimentación exitosa con un plan corporal vertebrado en un planeta que hasta entonces había estado dominado por invertebrados. Estos primeros vertebrados carecían de mandíbulas móviles, característica que los sitúa en el grupo de los agnatos, literalmente sin mandíbulas, y presentaban cuerpos revestidos por placas óseas dérmicas que formaban una especie de coraza protectora, rasgo del que deriva precisamente su nombre. La morfología de los ostracodermos variaba considerablemente entre los distintos grupos, pero compartían características fundamentales, como la presencia de un endoesqueleto cartilaginoso, precursor del esqueleto óseo de los vertebrados superiores, un sistema de branquias para la respiración y, en muchos casos, estructuras sensoriales especializadas que anticipaban los sistemas neurosensoriales más complejos de los peces modernos. La anatomía de los ostracodermos revela adaptaciones extraordinarias a los ambientes marinos del Paleozoico inferior. Su característica más distintiva, el revestimiento óseo externo, estaba compuesto por múltiples placas dérmicas que en algunas especies cubrían prácticamente todo el cuerpo, formando una verdadera armadura que probablemente servía como protección contra los depredadores artrópodos que dominaban aquellos ecosistemas, como los gigantescos euriptéridos o escorpiones marinos. Esta coraza ósea no era homogénea, sino que presentaba áreas diferenciadas con distintos grados de movilidad, especialmente en la región cefálica donde se concentraban los órganos sensoriales. El estudio detallado de estos patrones de placas ha permitido a los paleontólogos no solo clasificar las distintas especies de ostracodermos, sino también inferir aspectos de su biomecánica y comportamiento. Uno de los aspectos más reveladores de la biología de los ostracodermos es su sistema de alimentación, que al carecer de mandíbulas móviles como las de los peces modernos, debía basarse en mecanismos alternativos. La mayoría de las evidencias sugieren que eran organismos filtradores o detritívoros que se alimentaban de las partículas orgánicas en suspensión o del sedimento del fondo marino. Algunos grupos, como los heterostráceos, desarrollaron estructuras bucales especializadas con placas móviles que podrían haber creado corrientes de agua para dirigir el alimento hacia la cavidad bucal, mientras que otros, como los osteostráceos, presentaban complejos sistemas de canales en la región cefálica que posiblemente estaban relacionados con la detección química del alimento. Estas adaptaciones diversas demuestran que los ostracodiabos ya habían desarrollado una notable variedad de estrategias tróficas, anticipando la diversificación ecológica que caracterizaría posteriormente a los vertebrados con mandíbulas. El sistema sensorial de los ostracodermos representa otro capítulo fascinante de su biología, ya que en muchos aspectos anticipa características que se conservarían en los vertebrados posteriores. Los osteostráceos, por ejemplo, presentaban en la superficie dorsal de su escudo cefálico un patrón de campos sensoriales, que corresponden a los sistemas de la línea lateral y electroreceptores de los peces modernos, indicando que ya habían desarrollado la capacidad de detectar vibraciones y campos eléctricos en el agua, una ventaja adaptativa crucial para la navegación y la detección de presas o depredadores. Además, la presencia de ojos bien desarrollados en muchas especies sugiere que la visión ya desempeñaba un papel importante en su ecología, aunque la posición lateral de estos órganos en la mayoría de los ostracodermos indica que probablemente tenían un campo visual orientado principalmente hacia los lados y arriba, adecuado para detectar amenazas y oportunidades en la columna de agua.
La locomoción en estos primeros vertebrados estaba limitada por su pesada armadura ósea y la ausencia de aletas pares, características que restringían su maniobrabilidad en comparación con los peces modernos. La mayoría de los ostracodermos probablemente se desplazaban mediante movimientos ondulatorios del cuerpo, impulsados por una musculatura segmentada que actuaba sobre el eje vertebral primitivo, con una aleta caudal que proporcionaba el empuje principal. La ausencia de aletas pectorales y pélvicas, que aparecerían más tarde en los gnatostomados, limitaba su capacidad para realizar movimientos precisos o mantener la estabilidad en corrientes fuertes, lo que sugiere que muchos ostracodermos habitaban ambientes relativamente protegidos o de aguas tranquilas donde su forma de locomoción era suficiente para sus necesidades ecológicas. Desde el punto de vista evolutivo, los ostracodermos ocupan una posición crucial como grupo hermano de todos los vertebrados con mandíbulas, gnatostomados, lo que los convierte en un modelo indispensable para entender las transiciones anatómicas que permitieron el surgimiento de características fundamentales como las mandíbulas móviles o las aletas pares. La comparación entre los distintos grupos de ostracodermos revela una gradación morfológica que ilustra cómo pudieron surgir estas innovaciones. Por ejemplo, algunos osteostráceos presentaban estructuras similares a aletas en la región pectoral que podrían representar preadaptaciones a las aletas pares verdaderas, mientras que la modificación de los arcos branquiales anteriores en algunos linajes podría prefigurar el desarrollo de las mandíbulas. Estas transiciones no fueron lineales ni simples, sino que probablemente involucraron múltiples experimentaciones evolutivas cuyos resultados solo conocemos parcialmente a través del registro fósil. La extinción de los ostracodermos hacia finales del Devónico, hace unos 360 millones de años, marca el fin de una era en la evolución de los vertebrados. Su desaparición coincidió con la radiación adaptativa de los peces con mandíbulas, placodermos, acantodios y primeros condrictios y osteíctios, que desarrollaron estrategias alimenticias y locomotoras más eficientes gracias a sus innovaciones anatómicas. Sin embargo, el legado de los ostracodermos pervivió en los sistemas básicos que habían desarrollado: el esqueleto interno segmentado, los sistemas sensoriales especializados y los mecanismos de desarrollo embrionario que posteriormente permitirían la extraordinaria diversificación de los vertebrados. En la actualidad, el estudio de los ostracodermos sigue proporcionando sorpresas y desafíos a los paleontólogos. Nuevas técnicas de imagenología fósil, como la microtomografía computarizada, están revelando detalles anatómicos previamente inaccesibles en sus escudos cefálicos, permitiendo reconstrucciones más precisas de sus sistemas nerviosos y vasculares. Estos avances están transformando nuestra comprensión de cómo estos pioneros vertebrados percibían y respondían a su entorno, llenando vacíos cruciales en nuestra narrativa evolutiva. Los ostracodermos no fueron meros experimentos evolutivos fallidos, sino los arquitectos de un plan corporal que, con modificaciones, conquistaría todos los ambientes acuáticos y eventualmente daría el salto a la tierra firme. Su estudio trasciende el mero interés paleontológico, ofreciendo perspectivas profundas sobre los orígenes de nuestra propia anatomía y sobre los procesos creativos de la evolución que, a lo largo de millones de años, transformaron estas formas simples en la asombrosa diversidad de vertebrados que hoy pueblan la Tierra.